Amigas, amigos de Ventana Global, hoy les llevo a un pueblo chiquitito que está a 1 hora de Santiago de Chile. Es la isla de Maipo. La isla de Maipo es como un marco pequeño. En la isla de Maipo está la misionera Soledad Olivero, de ahí viene. Y ella después hizo su primera experiencia misionera en Papua Nueva Guinea, en Asia. Hoy día está trabajando en el continente africano, en Guinea Ecuatorial, en la alfabetización y en la traducción bíblica. Vamos a conocer a Soledad Olivero. Vamos y nos gozamos con ella. Porque con Jesucristo. No sé. Soledad, una misionera chilena que ya ha tenido años de experiencia en el continente africano. Estamos hablando de etnias que no conocemos, un país que casi no conocemos. Cuéntanos, ¿dónde estás trabajando? ¿Con quiénes estás trabajando? ¿Y qué estás haciendo? Estoy sirviendo en Guinea Ecuatorial, en África, con la etnia Endogüé. Los Endogüé son los que viven en la costa. Toda la costa de Guinea Ecuatorial, parte de la costa de Camerún y Gabón. Y tú eres misionera chilena. ¿Cómo llegaste a este lugar tan exótico, lejos? Estoy sirviendo en traducción bíblica y alfabetización. Mi iglesia me está enviando junto con la Alianza Provisión. Muy bien, entonces cuéntanos un poquito cómo llegaste a ese llamado de la alfabetización y traducción. Eso no es algo común para un chileno. No. Bueno, me gusta la lingüística, me gusta hacer análisis del idioma y conocí lo que era el Ministerio de Traducción Bíblica, Wycliffe, precisamente en un campamento misionero. Y en una oración le dije al Señor que quería servir en esta área y creo que Dios escuchó esa oración. Te tomo muy en serio. Muy en serio. Ahora, es cosa seria cuando uno llega a un país tan distinto. ¿Cómo te ha ido en estos primeros años? Sí, es un poco difícil quizá entender la cultura, pero uno va aprendiendo en el camino. Yo creo que Dios, más que llevarte a bendecir, te lleva porque te tiene mucho que enseñar allá. ¿En qué cosa aprendiste? He aprendido a valorar la cultura de la gente, su manera de pensar, y también yo creo que he aprendido a valorar las cosas sencillas de la vida, porque allá no tenemos agua potable, muchas veces no hay luz, los idiomas son diferentes, la manera de pensar de la gente es diferente, y el Señor te hace valorar realmente el sentido de la vida. El sentido de la vida. Cuando tú ves al africano de Guinea Ecuatorial, ¿cuál es el sentido común de la vida de esa gente? Yo creo que vivir el presente al máximo, porque saben que hay muchas enfermedades, que la muerte es muy rápida, pasa continuamente. Entonces yo creo que ellos valoran las cosas simples, valoran el vivir diariamente y disfrutar con la gente que tienen alrededor. Como latinos y chilenos tenemos que aprender de eso. Muchísimo. Creo que una de las cosas que más me ha costado cuando regresé acá es esto de que la vida pasa tan rápido, ¿no? Nos subimos al metro, vamos de aquí para allá, es todo como con mucha rapidez, y en Guinea Ecuatorial es algo muy distinto a eso. ¿Cuántos años has estado en Guinea? 2 años, 3 meses. Yeah. Y ahora, si Dios quiere, parto el 4 de marzo de nuevo hasta septiembre a servir con los Endogüé. Esa tarea de traducir y alfabetizar, ¿cómo uno se imagina tu día? ¿Qué implica trabajar en eso? Hay días en que vamos a las comunidades a visitarles, otros días son de capacitación para los traductores o los alfabetizadores. En las tardes muchas veces damos clases, ya sea principio de traducción bíblica, análisis del discurso, taller de escritores, y hay días en que voy directamente a trabajar
con las hermanas que son parte del equipo, ya sea en el idioma, tomar listas de palabras, ayudar en la revisión de algún material. Ese es nuestro día. Eso quiere decir que es un equipo de trabajo. Ese equipo, tú eres la única chilena. ¿De dónde vienen los demás? Bueno, llegó otra chilena de Antofagasta, pero trabaja en un equipo diferente al mío con el idioma Fang. En mi equipo había un chico, un misionero de Costa Rica, una misionera peruana, los otros son de Estados Unidos y Canadá. Ah, un bien variado el equipo. Bien variado. Entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿Es más la teoría o más la práctica? La dificultad con el en equipo. El diario vivir. Bueno, somos de diferentes culturas, ¿no? Y no quiere decir que siempre estamos bien, pero tratamos de llevar todo a los pies de Cristo y juegan mucho los perdones, el entender que somos de culturas diferentes y bien, aprender a trabajar juntos para la gloria del Señor. Amén, es un buen reflejo que así es el reino de Dios, Así con es muchas el reino caras. de Dios. Cuéntame un poquito, tú has visto pobreza, tú has visto enfermedad, sufrimiento. ¿Qué produjo eso en tu vida? Sí, muchísimo. Allá las personas están siempre enfermas de malaria, tifoidea, filaria, pobreza, sí, muchísimo. Y aunque yo trato de cambiar un poco el concepto que se tiene de la gente africana, porque hablar de África es siempre hablar de pobreza, hablar de gente que está pidiendo, que quiere recibir cosas, pero también he visto la otra cara de la gente africana, la cara de la solidaridad, que te van a dar de repente verdura, que te van a tratar de ayudar en lo que pueden. Entonces es cierto, hay pobreza, pero también está el otro aspecto de lo africano. Sí, pero pensando en ti, como aquella que viene de un país de Chile, donde casi todo está arreglado, y ves pobreza de otro tipo, ¿qué provocó en ti? Bueno, uno quiere suplir, ¿no? Sí. Suplir la necesidad inmediata. Y no se puede. No se puede. Creo que falta gente que nos apoye a suplir esa necesidad. Entonces, esto es un trabajo en equipo y si hay gente se necesita gente que apoye esto. Entonces, obviamente, cuando uno está allá, uno quiere suplir todas las necesidades y uno también tiene que ser consciente de que no puede suplir todas esas necesidades, pero en la medida que uno pueda, tiene que hacerse parte de esto. Tú has visto en estos años también, ¿no? Has vivido enfermedad propia. ¿Cómo se maneja un misionero cuando ya no tiene las fuerzas, cuando no sabe qué te pasa físicamente? Yo creo que ha sido fundamental el apoyo de la organización en la que sirvo y de mi iglesia. Cuando ya no hay fuerza, yo te lo voy a graficar con un ejemplo. Yo estaba un día con malaria y tifoidea y empezaron a entrar un montón de WhatsApp de una iglesia que paró su culto y me empezaron a escribir. Y para mí eso fue súper animante. Más allá del dolor físico que yo sentía, me fortalecía espiritualmente el hecho de que sabía que había gente atrás que me estaba respaldando. Estamos presentando Ventana Global. Su nombre es Kim Un-jin, edad 31 años. Nació en Pyongyang, Corea del Norte. Su testimonio es raro considerando los números en ese país. La CIA estima que unos 24 millones de personas viven en esta nación comunista. El mejor cálculo es que un 2% o 480,000 son cristianos. Solo un puñado de ellos ha escapado del brutal régimen y viven para contar su historia.
Kim Un-jin es una de ellos. Al crecer, las autoridades me dijeron que no había Dios en este mundo. En cambio, nos ordenaron adorar a Kim Il-sung y a Kim Jong-il, los líderes del país. La libertad religiosa se garantiza en la Constitución norcoreana, pero en la realidad no se respeta. ¿Cómo era ser creyente en Corea del Norte? Nos reuníamos los sábados en la noche. Mi familia se reunía en el cuarto de atrás de nuestro pequeño apartamento. Debíamos ser silenciosos, susurrábamos al orar y leíamos la Biblia. A veces nos cubríamos para reducir el ruido. Al crecer, escuchó historias sobre cómo Pyongyang antes era conocida como la Jerusalén Oriental. En 1945, 13% de la población era cristiana. La ciudad era el centro del cristianismo en la península coreana. Medio siglo después, la fe de Kim la convirtió en un blanco. Mis padres a menudo me pedían que estuviera fuera del apartamento para ver que no viniera nadie mientras la familia oraba adentro. Nadie podía saber lo que pasaba. Con el tiempo, las reuniones crecieron e incluían a amigos y otros familiares. Teníamos una Biblia en casa. Mi abuela, quien era una creyente de los tiempos del Imperio japonés, tenía una Biblia china. Ella tradujo la Biblia al coreano a mano en pedazos de papel. Así leíamos la Biblia, hallábamos fortaleza en esas páginas. Pero pronto las autoridades descubrieron que su padre era un creyente secreto. Mi padre era sastre en el pueblo y la policía sospechó que algo sucedía. Creemos que pusieron micrófonos secretos en la tienda y en su ropa. En 1994, la policía descubrió que el padre de Kim operaba una iglesia subterránea, así que allanaron su casa, lo arrestaron junto con un tío y ambos probablemente acabaron en uno de los campos de trabajos forzados de Norcorea. ¿Recuerdas ese día? Cuando mi padre fue arrestado, yo estaba en la escuela, nunca lo olvidaré. Él me abrazó antes de irme y como todos los demás días me recordó ser precavida. Cada mañana a la mesa del desayuno él nos decía que un día vendría el gobierno y nos arrestaría por ser cristianos. Él nos advertía el precio que tendríamos que pagar por nuestra fe. Recuerdo que él decía a menudo que aunque enfrentara a la muerte, seguiría a Jesús. Unas 200,000 personas son mantenidas en campos para prisioneros políticos. Unos 30,000 de ellos son cristianos. El régimen es rutinariamente citado por violaciones a los derechos humanos. Wong Jae-chun es profesor de leyes en Corea del Sur. Son tratados como criminales, especialmente como terroristas, y son juzgados basados en crímenes de seguridad nacional. Este video, obtenido por CBN News, supuestamente muestra la ejecución de cristianos norcoreanos. ¿Crees que tu padre esté vivo? No, todos saben qué pasa cuando agentes del gobierno arrestan a cristianos en Norcorea. Nunca salen con vida. ¿Lo extrañas? Yo sé que mi padre está en el cielo orando por Corea y por mi familia. La madre, abuela y sobrinas de Kim lograron escapar ese día a las montañas. En 2005, con ayuda de un pastor chino, ella cruzó el río Tumen hacia China. Su familia la siguió meses después. Fue una decisión difícil. Sabía que si me atrapaban sería arrestada y enviada a prisión, pero mi familia desertó porque éramos perseguidos en Corea del Norte por nuestra fe. Hoy día está casada, tiene un hijo y vive en Seúl, Corea del Sur. Estoy orgulloso de lo que ella hizo. Su familia ha pasado mucho durante años. Ella es una heroína a mis ojos. Kim pone de lado esos cumplidos. En cambio, honra al hombre quien arriesgó su propia vida. Yo crecí en un lugar donde se decía que no había Dios, pero mi padre me enseñó lo contrario. Él amaba a Cristo y por eso murió. Kim tiene el sueño de regresar a Pyongyang y compartir sobre su amor con la gente de Norcorea. Nos alistamos para el día en que se abran las puertas. George Thomas, CBN News, Seúl, Corea del Sur.
estamos contentos de que estés con nosotros. Me gustaría conocer un poco más de tu historia. Por lo tanto, me gustaría que nos contaras cómo conociste al Señor, cómo llegaste al Evangelio. Bueno, ahora entiendo la forma en que el Señor trata con uno, porque realmente en mi vida no existía Dios primeramente. Podía decirse que un tanto escéptico referente a la existencia de Dios, pero por cosas de la vida tengo una operación y después de la operación tengo que ir a un proceso de fisioterapia donde esta chica que me practicaba estas terapias me presenta el plan de salvación y realmente el Señor habla en ese momento a mi vida y ahí es cuando verdaderamente conozco un poco más acerca de Dios, entiendo que existe un Dios primeramente y también los propósitos que tenía Dios para con mi vida. Qué bien. Yo sé que tú vives en Australia, pero también sé que eres colombiano y a veces no sabemos los planes de Dios. Correcto. Dios mueve las personas dependiendo de su plan. Así es. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Bueno, inicialmente en mi país trabajo un poco en parte de producción de televisión, haciendo algunos programas que debido a esta situación, un poco el tema político, muchos conocen esta parte con la guerrilla, los problemas de tipo social también que se presentan en Colombia, entonces hay una situación que nos lleva a salir del país, como muchos han salido y encontramos refugio en Australia. Esto básicamente, así en 4 palabras, es lo que se resume en nuestro traslado junto con mi esposa a Australia, Desde mi punto de aplicar vista, como refugiado. Desde mi punto de vista, creo que Dios usó eso para llevarte a un lugar. Obviamente, la palabra dice claramente que todo obra para bien, entonces sabemos que en un comienzo este cambio traumático, porque es traumático, uno no está preparado para esta situación, llegar a un país donde es totalmente desconocida su cultura, su idioma, es algo nuevo para nosotros, pero entendemos cuál es el propósito de Dios hoy en día de tenernos en Australia y trabajando en su obra. ¿Tú crees que nosotros como latinos tenemos algo que hacer en ese continente? Yo creo que todos, no solamente los latinos, sino todo el mundo, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estamos llamados a ir a predicar a todas las naciones. Y este es un propósito. Te interrumpo porque muchas veces los latinos vemos a Australia como un lugar donde ganar dinero. Bueno, también es tal vez la parte llamativa de Australia, pero realmente es un campo que está virgen, digámoslo en el sentido del cristianismo, aunque hay bastantes culturas, yo creo que ese es el campo donde uno puede decir, aquí le puedo predicar a todas las naciones en un solo continente, en un solo país llamado Australia, por la diversidad, por la cultura, por todo lo que tiene. Australia es muy llamativo y de ahí que no solamente los latinos llegan, sino de todas partes del mundo, y es una bonita oportunidad para nosotros poder estar en ese lugar y poder llegarles a todas estas personas que realmente nunca han conocido el Evangelio de Jesucristo. Entonces es importante y entendemos cuál es el propósito de Dios hoy de nosotros estar allá en este lugar. Por lo tanto, estás diciendo que estás haciendo algún trabajo en Australia, llevando el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor. Sí, obviamente entendemos hoy en día esa gran parte, aunque inicialmente fue utilizado como un escape, como decía, como un refugio en este momento, pero también entendemos que todo eso ha sido obra del Señor, todas estas situaciones que ha puesto en nuestras vidas es precisamente para llegar a este lugar, como a muchos los ha llevado a otras partes del mundo. En mi caso personal y con mi familia, sabemos que nosotros estamos sirviendo ahí al Señor. Ok, bueno, Fernando, gracias por tu tiempo. Bueno, no a ustedes y bueno, solamente invitarlos a que sigan predicando la palabra del Señor, que eso es el llamado que el Señor nos ha hecho a todos. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias. Igual a ti. ¿Has conocido la pequeña ciudad del pueblito de la isla de Maipo? Yo antes tampoco. Donde vivas, Dios puede escribir historia con usted. Donde tú estés
tú eres importante para Dios, tal como ha sido y es Soledad Olivero. Con ella estamos hablando, conversando, evaluando y mirando su ministerio. Ahora seguimos escuchándola, veamos lo que es su plan futuro también. Seguimos donde Soledad. Porque con Jesucristo no sé. Soledad, ¿qué recomendarías a gente que sí siente un llamado, pero aún no ha dado pasos? Bueno, primero es caminar en fe, porque nosotros tratamos de buscar la seguridad, ¿no? Y yo creo que en la obra del Señor todo tiene que ver con la fe. Y también comenzar a buscar medios de capacitación. La idea es ser misioneros capacitados y por supuesto el apoyo de la iglesia es fundamental, pastores comprometidos. Yo creo que a mí se me ha hecho de alguna manera más fácil involucrarme en la obra misionera porque mis pastores y mi iglesia siempre han estado presentes. Y si tú ves un joven como tú o ves una pareja joven que sí desea involucrarse y no se sabe cómo, ¿qué recomendamos a gente así? ¿Qué deben hacer para que puedan realizar el llamado? Bueno, en el caso de los chilenos como yo les recomendaría que hablen con su pastor y en mi caso está la agencia misionera Provisión, que ha sido fundamental guiándome o entregando contactos, apoyándome en lo administrativo, en papeles legales. Entonces uno tiene que tener la humildad también de decir, no sé esto, por favor, ayúdenme. Y yo sé que hay gente dispuesta a ayudar en el proceso. Muy bien. ¿Tienes planes de volver? ¿Por dónde debes a largo plazo? O por dónde, mejor dicho, ¿qué deseas ver por tu trabajo? Yo deseo ver gente cambiada con el poder de la palabra en Guinea Ecuatorial y en las naciones. Por ahora me voy a quedar en Guinea Ecuatorial hasta el próximo año y después lo que el Señor me diga, si me manda a trabajar a otro grupo étnico, si me dice que me quede en Guinea Ecuatorial o que siga en otra área de las misiones, yo estoy dispuesta a que el Señor me guíe. Guinea Ecuatorial es un país que aún está relacionado con los latinos por el idioma, ¿correcto? Cuenta un poquito del país, de la historia. Es un país bien pequeñito, la mayoría de los hablantes ahí son Fan y la segunda etnia es la Endohue. ¿Y su idioma principal? Su idioma principal es el español, pero es un poco diferente al nuestro porque ellos fueron colonizados por los españoles. Sí. Entonces más como ese español. Sí. Y de hecho le llaman la España negra por la historia que tienen. Y ahí hay casi 10 grupos étnicos y la mayoría necesita la palabra del Señor, algunos ya la tienen, pero necesita promoción de las escrituras. Un país africano que está en el oeste. ¿Y cuál es su realidad eclesiástica? Hay mucha iglesia, pero se necesita evangelizar o que la gente realmente sea discípulo del Señor, porque siempre luchan con su realidad cultural, ¿no? Y eso es muy fuerte. Entonces hay gente que va a la iglesia, pero luego se va... ¿Tú te refieres a sus raíces animistas, Claro. la mezcla de las cosas, porque simplemente no han entendido el evangelio? Sí. Bien, cuando tú ves Chile a la vuelta, ¿también hay cosas que han cambiado, que te sorprenden? Muchísimo, porque nosotros no tenemos quizá estas cosas animistas, pero cosas morales creo que han cambiado en un 100%. ¿Eso significa en tan pocos años tú notas cambios? Sí, muchísimo. Quizás nos hemos vuelto más liberales en Chile. Hoy día a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y yo creo que en diferentes países se viven diferentes realidades, pero que el Evangelio debe ser predicado.
Amigas, amigos, de nuevo nos concentramos en la reflexión bíblica. La Biblia nos da la razón, la base, el motivo de la labor misionera. Les llevo de nuevo al Antiguo Testamento, al libro de Proverbios, capítulo 31. ¿Qué tiene que ver con misiones mundiales? Veamos. Capítulo 31, versículos 8 y 9. Dice así: abre tu boca por el mundo, en el juicio de todos los desválidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Dios pide a su pueblo en todos los tiempos: abre tu boca por el mundo. Abre tu boca, juzga con justicia, sea justo, proclame, comparte lo que tienes, lo que recibiste, lo que sabes. ¿Y qué más? Y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Qué es la causa del pobre? ¿Cuál es la pobreza más grande que el ser humano puede experimentar? La pobreza espiritual y además las otras pobrezas que por consecuencia se agregan. Abre tu boca, dice Dios. ¿Qué dice hoy día a la iglesia? Extiende mi reino, proclame el evangelio. ¿Hacia dónde? Hacia todos los pueblos, hacia todo el mundo. ¿Por qué nos quitamos tanto en nuestros templos? ¿Por qué gastamos tanta plata, tanta energía, tanto ministerio para nosotros mismos, casi entreteniéndonos a nosotros mismos, mientras alrededor los pobres, los necesitados necesitan el evangelio y las buenas nuevas? Eso es mensaje del Antiguo Testamento. Proverbios. ¿Cuándo más usted y yo, que hemos experimentado el amor de Cristo, debemos preocuparnos de que la palabra corra, que el marco nuestro se abra hacia un mundo y no quede chico localmente, denominacionalmente, familiarmente? Que la palabra corra. Abre tu boca, extienda el reino de Dios, la proclamación de las buenas nuevas. Ventana Global es un medio para desafiar a la Iglesia Latina en lo que es su visión y su acción misionera al mundo. Un ejemplo que hemos visto hoy día es nuestra hermana Soledad Olivero. Han visto las etnias, han visto caras, han visto necesidades, han visto desafíos. Hagamos la obra misionera, seamos parte, participa. Empieza a orar por el mundo, empieza a dar por un mundo. Ayúdanos en los ministerios que extienden el Evangelio a otras agencias. Sea parte de sostener un misionero mes a mes. Sea activo, abre tu boca, muévate, iglesia. Eso es lo que deseamos tanto como Ventana Global, que usted y yo seamos parte de lo que Dios tanto desea. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.